Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Ministerios de Gracia y Verdad, con los pastores Paco Aguirre, David Roberts y Alejandro Martínez. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, con repetición 6 de la tarde. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su Espíritu nos hace hacer actuar con bondad, justicia y verdad. Efesios 5, versículos 8 y 9. Comenzamos. Nosotros muchas veces cuando hablamos de nuestra fe, decimos la fe cristiana o el cristianismo. Y muchas veces la frase, la fe cristiana, pues no es una mala frase, pero como que tiene un enfoque en la doctrina, ¿sí? Pero muchas veces en el Nuevo Testamento, especialmente el libro de Hechos, vemos que tanto Pablo como Lucas en sus narrativas habla del cristianismo como un camino. Dice, el camino, el camino, el camino. Se blasfemó el camino, por ejemplo. Eso es muy interesante porque nos da la idea de que el cristianismo es un camino, es un andar. No es solamente una serie de doctrinas. Y no estoy diciendo que las doctrinas no es importante, son muy importantes. Pero como hemos visto en el libro de Efesios, en la epístola a los Efesios, la primera parte es doctrinal y la segunda parte es práctico, tiene que ver con el andar. Jesús también habló del cristianismo, de seguirle a Él como un camino. Él dijo en Mateo 7, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda o el camino, realmente es la misma palabra, el camino, que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda o el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Si comparamos este pasaje con lo que escribió Pablo aquí en Efesios 5, por tanto, tengan cuidado cómo andan, tiene mucho sentido, porque si el camino es angosto, es muy fácil salir a la derecha o a la izquierda. Entonces, por eso dice, tengan mucho cuidado cómo andan. También, pues podemos hablar de que el camino es Jesús mismo. Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Entonces, la fe cristiana no solamente es una fe, es una forma de vivir. Es un andar. De hecho, especialmente la segunda parte de Efesios, Pablo está mencionando esta palabra andar varias veces y empezó en el capítulo 2. Él dijo que antes de conocer a Cristo, ustedes anduvieron en sus delitos y pecados. Anduvieron, sí, vivieron. Pero ahora el plan de Dios, Efesios 2:10, es que andemos haciendo buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Sí? Un contraste muy enorme ahí. Y luego llegamos a capítulo 4, versículo 1, donde Pablo ruega a los efesios andar de una manera digna de su llamado. Es decir, tú eres cristiano. Tienes que ahora vivir como cristiano. Tú perteneces a Dios. Versículo 17, Pablo nos exhorta a no vivir como los incrédulos. Debo regresar. Efesios 4:1, el enfoque era un andar humilde y en unidad. Así es digno de un cristiano, andar humildemente y en unidad con sus hermanos. Efesios 4:17, Pablo nos exhorta a vivir no como los incrédulos. Es decir, debemos vivir de una manera diferente, una manera distinta.
Efesios 5, 1 y 2, Pablo nos exhorta a andar en amor, imitando el amor sacrificial de Cristo. Efesios 5, 8, Pablo nos exhorta a andar como hijos de luz, andar en santidad, separados de las obras de las tinieblas. Y esto vimos la semana pasada con el pastor Paco. Habló muchas veces acerca de la forma de vivir de los gentiles, de los incrédulos en el pecado, y que debemos apartarnos de todas estas cosas. Y ahora en Efesios 5:15 tenemos esta instrucción: por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Entonces, la primera parte, los primeros 3 versículos, hablan del andar sabio. Nuestro andar debe ser un andar sabio. Ahora, cuando hablamos del sabio y del necio, pues vemos, él está diciendo, debemos vivir como sabios, no como insensatos o necios. Primero tenemos que decir, este contraste entre no hagas esto, sino haga esto, empieza desde el capítulo 4, cuando Pablo dijo, despójense del viejo hombre y revístense del hombre nuevo, ¿sí? Y entonces desde ahí Pablo constantemente está diciendo, no hagan esto, no roben, sino trabajen, no hagan esto, sino el otro. Tu conversación que no sea como el mundo, que sea una conversación nueva. Hay una constante diferenciación. Entonces esto es parte de lo que está continuando Pablo. Poner el hombre nuevo, como si fuera un traje. Quita los trapos viejos y ponga el traje nuevo. Pero cuando habla de de andar como sabios, no como insensatos, nos recuerda mucho del libro de Proverbios. Porque pues aquí podríamos incluir todo el libro de Proverbios, porque habla del andar del sabio. Entonces yo quiero mencionar algunas de las distinciones entre el necio y el sabio. No todas, porque tendríamos que ver todo el libro de Proverbios. Vamos a ver, en primer lugar, una diferencia es que el sabio considera su camino y el necio no lo hace. Es decir, el sabio planifica su camino y el necio sigue la corriente. Hace lo que hacen todos, porque es lo fácil. Mientras nosotros, si somos sabios, tenemos que decidir qué camino vamos a llevar. Proverbios 22:3 dice, el prudente ve el mal y se esconde, pero los simples siguen adelante y son castigados. Proverbios 14:8 dice, la sabiduría del prudente está en entender su camino, pero la necedad de los necios es engaño. Aquí, nuestro pasaje, mirad pues con diligencia cómo andéis. Bueno, eso es como lo dice en la Reina Valera 60, porque pues en la NBLA dice, anden con cuidado. La palabra cuidado quiere decir de manera, con diligencia, exactamente, con perfección. Se puede traducir de todas estas maneras. En segundo lugar, el sabio tiene el temor al Señor y el necio ignora al Señor. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Mientras también, Salmo 14:1, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Entonces, ahí hay una distinción muy grande entre el sabio y el necio. El sabio sabe que Dios está presente en su vida todo el tiempo. Toma en cuenta lo que Dios dice. Mientras el necio ni cree que Dios existe, o por lo menos actúa como si Dios no existiera. Mucha gente
dicen que creen en Dios, pero viven de una forma que realmente no creen que Dios está pendiente a ellos. En tercer lugar, el sabio pone en práctica las palabras de Dios, pero el necio sigue su corazón. En el final del Sermón del Monte, Jesús dio una parábola, se puede decir, muy conocido. Habló del hombre necio y el hombre sabio. Dice que el hombre necio, bueno, déjeme regresar. Él dijo, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué es la diferencia? Ambos escucharon la palabra de Dios. El uno lo pone en práctica, pero el otro no. Entonces, no hay ningún mérito en simplemente escuchar la palabra de Dios. Si no lo ponemos en práctica, somos necios. Es lo que dice Jesús. El que escucha mis palabras, pero no las pone en práctica, es un necio. Entonces, esta es una diferencia muy grande entre los sabios y los necios. Poner en práctica la palabra de Dios. Mientras al otro lado, Proverbios 28-26 dice, el que confía en su propio corazón es un necio. Esta es una frase muy popular hoy día. Sigue tu corazón. Hermanos, el corazón es engañoso. Y el que confía en su propio corazón es un necio, dice Proverbios. No sigue tu corazón, sigue la palabra. Número 4, el sabio aprovecha el tiempo. Y ahora estamos tomando de nuestro pasaje de Efesios. El sabio aprovecha el tiempo. El necio es perezoso. Dice versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Bueno, podemos ver en el libro de Proverbios muchas exhortaciones acerca de ser diligentes. Por ejemplo, Proverbios 6-8, que habla de que debemos observar a la hormiga y mirar cómo trabaja. Si han visto las hormigas, pues están aquí y allá cortando mis árboles, matándolas, pero llevando las hojas continuamente a su hoyo, ¿verdad? Están trabaja. Y la exhortación es, observa sus caminos y sé sabio. No tienen jefe, no tienen oficial ni señor, pero preparan en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Hay otra cosa interesante acerca del tiempo. El sabio entiende los tiempos. ¿Conocen el pasaje en Eclesiastes 3? Donde dice, hay un tiempo señalado para todo, hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, etcétera, etcétera. Hay un tiempo para cada cosa. El sabio entiende y discierne, ok, ¿cuál es este momento? ¿Qué es para hoy? ¿Qué es para este momento? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Saben qué, hermanos? Hay un tiempo óptimo para lavar los trastes. ¿Saben cuándo es? Es despuesito de que comes. ¿Saben por qué? Porque si dejas los platos varias horas, a veces si quedó comidita ahí o lo que sea salsa que se secó y ya se pegó, ahora vas a tardar 4 veces o 5 veces para hacer lo mismo, ¿verdad? Algo que aprendí recientemente por experiencia propia. Hay un tiempo óptimo para hacer ejercicio. ¿Sabe qué es? En la mañana, no es antes de dormir. Dice que no es bueno hacer ejercicio, pues ya no vas a dormir, tiene el cuerpo demasiado agitado. Hay un tiempo óptimo para comer fruta.
es en la mañana también y no en la tarde. Para muchos de nosotros hay un tiempo óptimo para tomar café en la mañana y no en la tarde-noche. Yo también ayer tomé café en la tarde y luego no pude dormir. Debería de haber sabido esto. Pero ¿saben que hay un tiempo óptimo para orar, para pasar tiempo con Dios? ¿Y cuándo es? Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana te buscaré. Vemos en el ejemplo de Jesús. Él salió muy de mañana para orar. ¿Por qué? Porque él sabía que después de que la gente se despertaba, todos lo iban a estar buscando y iba a estar tan ocupado que no iba a tener tiempo para orar y para estar con el Señor. Yo creo que lo mismo sucede en nuestras vidas. Si no pasamos tiempo con el Señor temprano, luego lo demás del día como que nos inunda y si no lo hicimos temprano, no lo hicimos. Entonces, hay un tiempo óptimo para orar y pasar tiempo con el Señor. Hay un tiempo para evangelizar. ¿Cuándo es? Bueno, siempre. Bueno, cuando tienes la persona enfrente de ti, ¿sí? Porque muchas veces tenemos una ventana de oportunidad. Dice, aprovechando bien el tiempo. El sabio aprovecha las oportunidades. Gálatas 6:10. Así entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. También Jesús dijo, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. La Biblia dice que hay un tiempo para trabajar y es en el día. Algunos de ustedes tienen la mala fortuna de tener que trabajar en la noche. Esto es como casi antibíblico, pero bueno, esto es entre ustedes y su patrón. Pero no lo recomiendo. Es antinatural, en cierta manera. Es antinatural. Aquí, bueno, hay un buen ejemplo de aprovechar el tiempo. El pastor Miguel Núñez tiene mis respetos. Es un hombre que ha dedicado su vida a la palabra de Dios y ha escrito un montón de libros. ¿Dónde encuentra el tiempo para hacer todo esto? Y él mismo cuenta, dice, la gente me pregunta, ¿dónde encuentras el tiempo para hacer todo lo que haces? Y él responde diciendo, pues mejor les voy a decir lo que no hago. Él no ve televisión. Él no hace muchas cosas que tal vez nosotros hacemos. Él se dedica a esto, a estudiar la palabra, enseñar la palabra, escribir libros, ministrar en la iglesia. Aprovecha bien el tiempo. El sabio aprovecha el tiempo. El necio es perezoso. Y también el sabio, ese sería el número 5, el sabio discierne la voluntad del Señor. El sabio discierne la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor para ti? Pues mira, hay varios pasajes que dicen directamente cuál es la voluntad de Dios en ciertas maneras. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 15:18, den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Bueno, eso también tiene que ver con nuestro pasaje de hoy, el dar gracias al Señor. 1 Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Hacer el bien es la voluntad del Señor. 1 Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Bueno, toda la palabra de Dios nos da ideas, nos habla, nos da principios, nos da mandatos que tienen que ver con la voluntad de Dios para nosotros. Y yo creo que un pasaje que ayuda
a poner todo junto es Romanos 12:2, que dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Es decir, tenemos que estar siendo transformados en nuestra mente a través de la palabra de Dios. Ya siendo transformados, vamos a discernir cuál es la voluntad de Dios. Ok, hemos visto la primera parte, el andar sabio, aunque se puede decir mucho más. Pero vamos a llegar al segundo punto, el andar espiritual. Y hermanos, muchas veces cuando yo he preparado un mensaje, yo he pensado, wow, esta información es valiosa, es importante, espero que pueda transmitirlo muy bien. Y este es tal vez uno de los más importantes. De hecho, este versículo 18, John MacArthur dice, si quitas el versículo 18 de Efesios, como que todo el libro se cae. Tal vez es una exageración, pero la idea es, como ese versículo dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Si quitas esto, todas las exhortaciones acerca de la vida se podrían tratar de cumplir en la carne, es decir, sin el Espíritu. Y esto sería totalmente contrario a lo que Dios quiere. Nosotros no podemos cumplir con estas exigencias, esas exhortaciones que Pablo tiene en capítulos 4 al 6, sin el Espíritu. No lo podemos hacer por nosotros mismos, no lo podemos producir por la carne. Si intentamos vamos a terminar cansados. Vamos a decir, esto es imposible. Y sí, porque es imposible hacer en la carne. Pero vamos a empezar desde el inicio, que dice, y no se embriaguen con vino. Ahora, yo creo que nosotros entendemos lo que quiere decir, pero no lo entendemos de la misma manera que lo entendían los efesios. Porque ellos vivían en un mundo pagano donde la borrachera era parte del rito religioso, ¿sí? Era parte del rito religioso de los paganos. Empezaban tomando vino y tomando mucho para emborracharse, ahí en sus templos paganos. De la borrachera continuaban a la orgía, ¿sí? Es decir, todo tipo de inmoralidad. Entonces, aquí hay un contraste muy grande entre lo que era. Los paganos lo consideran esto como parte de la manera de ponerse en contacto con sus dioses, ¿sí? De que el vino, tomando lo suficiente para emborracharse, les llevaban a otro estado de conciencia donde ellos podían estar en comunión con sus dioses. Entonces, no se emborrachan, no buscan su espiritualidad a través del vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia. Nomás para mencionar una de las muchas advertencias contra el vino y mandatos contra la embriaguez. Bueno, no es pecado tomar una copa de vino en tu cena, en tu comida. No es pecado. El pecado es emborracharse. Esto es muy claro en las Escrituras. Gálatas 5, 19 al 21 dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto,
como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es muy serio. Y es interesante cuando leemos acerca de el nacimiento de Juan el Bautista. El ángel vino a su mamá Elizabeth y le dijo, vino a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y le dijo, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo. Hace ese contraste ahí mismo. Nada de vino, sino será lleno del Espíritu Santo. Y él fue lleno del Espíritu Santo desde el nacimiento. Sí, aún desde el vientre de su madre. En el día de Pentecostés, ¿se acuerdan que el Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles y los demás que estaban con ellos y empezaron a hablar en lenguas? ¿Y cuál fue lo que dijeron los de la multitud? Están borrachos. ¿Sí? Están borrachos. Y Pedro dijo, no están borrachos, están llenos del Espíritu Santo. Bueno, tenemos este mandato. Es un mandamiento ser lleno del Espíritu. Es un mandamiento. Fíjense, no es un mandato ser sellado por el Espíritu. Este mandato no existe. ¿Sí? Como estudiamos en Efesios 1:13, de que después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo. ¿Sí? Es algo que Dios hizo. Tampoco hay un mandato para ser bautizados por el Espíritu. Tampoco hay un mandato para ser habitado por el Espíritu. Pero existe este mandato de ser llenos del Espíritu. Vamos a empezar viendo la verdad de que todo cristiano tiene el Espíritu en su plenitud. Yo creo que este es un punto muy importante y no todo el mundo está de acuerdo con esto, pero yo creo que es muy claro en las Escrituras, de que todo cristiano, si realmente es cristiano, tiene el Espíritu Santo. Podemos ver, si quieren abrir su Biblia a Romanos 8, 9 y 10. Dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es decir, si no tienes el Espíritu, no eres de Cristo. ¿Sí? O eres de Cristo, entonces si eres de Cristo, tienes que tener el Espíritu. Es decir, vino con nosotros. Yo sé que en el libro de Hechos vemos algunas instancias cuando el Espíritu vino después de creer, y hemos explicado que tuvo que ver con el proceso del crecimiento de la iglesia. Era una manera en que Dios comunicó a los apóstoles de que primero los samaritanos, estos también son parte de la iglesia. Por eso el Espíritu Santo no cayó sobre los samaritanos hasta que Pedro y Juan llegó con ellos, aunque ellos habían creído y habían sido bautizados. También en la casa de Cornelio, de que el Espíritu Santo cayó sobre ellos, sobre Cornelio y su familia, para demostrar a Pedro, que era quien estaba ahí, de que los gentiles también pertenecen a la iglesia. Si Dios utilizó estas instancias para comunicar a sus apóstoles y al resto de la iglesia, que eran judíos y que era muy difícil para ellos creer que Dios iba a aceptar a los samaritanos y a los gentiles. Entonces, este fue el propósito de que hay como diferencias en las maneras en que uno recibía el Espíritu Santo. Otro pasaje
que podemos ver, 1 Corintios 12:13. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a judíos o griegos, y a esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Sí? 1 Corintios 12:13. A todos nos dio de beber al mismo espíritu. Nunca dice que hay cristianos que tienen el espíritu y cristianos que no tienen el espíritu. Eso no es bíblico. Si tú has puesto tu fe en Cristo, al momento de creer, el espíritu viene y mora en ti. 1 Corintios 6, 18 y 19. Dice, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Pablo estaba hablando a la iglesia de los Corintios, que era una iglesia donde había inmoralidad, había pecado de todo tipo. Y Pablo está diciendo, ¿no saben que que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Y él no hizo excepción. Todos ustedes que están en pecado, si han creído en Cristo, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habitaba en ellos. Efesios 4:30 dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Podemos entristecer al Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Cuando estamos en pecado. En otro versículo, en otro pasaje, Pablo dice, y no apaguéis el Espíritu. No apaguen el Espíritu. ¿Cómo lo hacemos? Ignorando lo que el Espíritu nos quiere decir. De manera repetitiva, apagamos el Espíritu. Esto debe ser un motivo de mucha reflexión para nosotros, de que si andamos en pecado, el Espíritu Santo está ahí, observándonos, diciéndonos, no lo hagas. Y si pecamos de todos modos, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Dios quiere mejores cosas para nosotros. El Espíritu Santo quiere que vivamos en santidad, que vivamos en plenitud. Pero si estamos en pecado, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. En Juan 7:37 dice, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Hay un pasaje donde Jesús dijo, no sé dónde está, en Lucas creo, ¿no dará el Señor el Espíritu a quien se lo pide? Hay que recordar de que esto también fue antes de que Jesús había sido glorificado. Es decir, antes de que Jesús había muerto y sido glorificado, alguien podía pedir el Espíritu Santo de Dios. Pero después de que Jesús ha sido glorificado, en el día de Pentecostés, el Espíritu fue derramado sobre todos los creyentes y no estaban pidiendo. Entonces, y ahora esta instrucción se queda para los tiempos anteriores, no son para los tiempos de hoy. No es necesario que pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ok, vamos a hablar del significado de ser llenos del Espíritu Santo. La palabra en griego es pleiroo. Y pues hay como tres significados que se complementan. El primero sería
como el aire llena una vela, ¿sí? El aire llena la vela y entonces mueve el barco, ¿sí? Es decir, ser movido por el Espíritu, ¿sí? De que su poder y su ímpetu, su dirección nos lleva y nos mueva. La segunda es permeación, ¿no? No sé si es la palabra en español, permea, de que así como, haga de cuenta que estás haciendo agua de Jamaica, tomas un garrafón y vacías Jamaica concentrado, ¿sí? ¿Qué hace? Pues se permea todo el agua y ya no puedes separar el agua pura del agua de Jamaica, ya todo es agua de Jamaica. Entonces, igual como la sal permea la comida, también hablaba en Juan 12:3 de cuando se rompió la cosa que tenía el ungüento, si todo la casa fue lleno del olor del perfume, ¿sí? La casa fue lleno. Entonces, esto puede afectar el sabor que los demás tienen de nosotros. Es decir, si una persona realmente es lleno del Espíritu Santo, va a emanar un sabor de Cristo. El tercer significado tiene que ver con el control. Vemos esta palabra utilizada en diferentes maneras. Por ejemplo, hay personas que fueron llenos de tristeza. Bueno, Jesús dijo esto a sus discípulos después de decirles que Él iba a ir. Juan 16:6, pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Sí, su corazón fue lleno de tristeza. Pero yo les digo la verdad, les conviene que ya me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Es interesante que habla del Espíritu Santo en el mismo pasaje. No serán llenos de tristeza. Serán llenos ¿de quién? Del Consolador. Si hablamos un poquito más acerca del vino, muchos buscan su gozo en el vino. Piensan que son aplicaciones más para hoy. Piensan que si se emborrachan van a ser más felices. Pero ¿dónde es nuestra fuente de gozo? Es un fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Otros pues tienen problemas y dicen, pues voy a tomar para olvidar de mis problemas. Y el Espíritu Santo es nuestro consolador. Es decir, el vino no te va a ayudar con tus problemas. Te despiertas y todavía están ahí. Tampoco te va a dar un gozo real. Tal vez te hace sentir, no sé, feliz por unos momentos. Pero también es un efecto que se va a desaparecer. Necesitamos el Espíritu Santo. Hay un contraste en estas maneras en cuanto al Espíritu Santo y el vino también. Estamos hablando brinqué un poco, pero estamos hablando del significado de ser lleno del Espíritu Santo, y la tercera es el control. Voy a leer otro pasaje, Lucas 4:28. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira. Jesús estaba predicando y Él les dijo cosas que no querían escuchar, ¿sí? Y se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificado su ciudad, para despeñarle. Estaban tan llenos de ira que querían matar a Jesús.
Entonces estaban siendo controlados por su ira. Vemos otro ejemplo de lo mismo en Lucas 6, 10 y 11, que algunos se llenaron de ira. Vamos a hablar otra vez de la importancia de ser lleno del Espíritu Santo. Como ya dije, sin la llenura del Espíritu Santo no podemos cumplir con las instrucciones que encontramos en Efesios y en el resto de la Biblia. Podemos operar bajo el poder de la carne o bajo el poder del Espíritu. Tenemos estas dos opciones. ¿En qué estamos? ¿Estamos bajo el poder de la carne o bajo el poder del Espíritu? Si intentamos cumplir los mandatos de Dios por el poder de la carne, probablemente vamos a terminar siendo legalistas. ¿Sí? Pensando, ok, tenemos que cumplir todo esto y voy a enfocarme en esto. No hay un cambio de corazón. Hay tal vez un cambio de comportamiento, pero no una transformación del corazón. Lo mejor que podemos producir bajo el poder de la carne es madera, heno y paja, o hojarasca, como dice la Reina Valera, que serán quemados cuando nuestras obras están juzgadas. Pero bajo el poder del Espíritu Santo produciremos oro, plata y piedras preciosas. Vemos varios ejemplos en el libro de los Hechos de diferentes personas que fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro, Pablo, Esteban, Bernabé, de que cuando Dios los estaba utilizando, ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Es interesante, Hechos 9:17, cuando Ananías fue para abrir los ojos de Saulo, porque Saulo estaba ciego por lo que había pasado en el camino a Damasco. Ananías fue y entró a la casa y después de poner las manos sobre él dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermanos, la voluntad de Dios para nosotros es ser lleno del Espíritu Santo. Y si no han hecho la pregunta en tu mente, estoy seguro que lo han hecho. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Esta es la gran pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es? ¿Cómo puede ser uno lleno del Espíritu Santo? Bueno, es interesante que la instrucción es en la pasiva, no es llénate del Espíritu Santo, es sed llenos. Algunos utilizan la ilustración es como un guante. El guante por sí mismo no hace nada, pero cuando el guante está lleno de los dedos de la mano, puede hacer mucho. Tenemos que dejar el Espíritu llenarnos. Bueno, voy a hablar de dos partes. ¿Cómo puede el cristiano ser lleno del Espíritu Santo? Primero vamos a hablar del rol de la palabra de Dios. Déjame hacerles una pregunta. ¿Cómo se embriaga uno con vino? Tomando mucho. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Tomando mucho de Él, para empezar. Primero de Corintios 12:13, que ya leímos hace rato, decía: a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Es interesante que utiliza esta frase, beber, nos dio de beber del mismo Espíritu. Jesús habló de ríos de agua viviente. Tenemos que beber mucho del Espíritu. Bueno, vamos a ver, si vemos el contexto en Efesios, bueno, si solamente leemos los versículos 18 al 20, aquí en Efesios 5,
Fíjense lo que dice. Bueno, vamos a extendernos al 21. Dice, y no se embriagan con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y luego el versículo 21 dice, sométanse unos a otros en el temor del Señor. Es muy interesante que tenemos un paralelo en el libro de Colosenses. Mucho de lo que Pablo escribió en Efesios tenemos casi lo mismo o más abreviado en Colosenses. Si vamos al pasaje paralelo en Colosenses que empieza con Colosenses 3:16 en adelante, ¿qué dice? Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. ¿Sí ven la similaridad? Y luego lo que sigue, bueno, déjame leer. En Efesios lo que sigue son las instrucciones hacia las esposas, hacia los maridos, hacia los hijos, los padres y los siervos. Y en Efesios es bastante largo, pero en Colosenses leemos en 18 en adelante, mujeres estén sujetos a sus maridos como conviene en el Señor, maridos aman a sus mujeres, hijos sean obedientes a sus padres, padres no exasperen a sus hijos, siervos obedezcan en todo a sus... Es decir, todo es lo mismo. ¿Dónde es la diferencia? La diferencia es en Efesios 5:18 dice, sean llenos del Espíritu. Mientras en Colosenses dice, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Son paralelos. Son dos pasajes que se complementan. Ser lleno del Espíritu es ser lleno de la palabra. Uno no puede ser lleno del Espíritu si no está lleno de la palabra de Dios. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Entonces, beber mucho del Espíritu es beber de la palabra de Dios. Pues, ¿quién escribió este libro? El Espíritu Santo. Pues estamos bebiendo del Espíritu si estamos constantemente en la palabra de Dios. Entonces, esto habla del rol de la palabra de Dios. Es decir, si uno quiere ser lleno del Espíritu Santo, tiene que estar constantemente en la palabra de Dios. En segundo lugar, tenemos que hablar del rol del sometimiento. Si uno no está lleno del Espíritu, es porque está lleno de otra cosa. ¿Tú de qué estás lleno? Algunos tal vez estamos llenos de nuestro trabajo, de un hobby, tal vez del deporte, amas el deporte demasiado. Algunos están llenos del materialismo, algunos están llenos de su entretenimiento, que esto es lo que les gusta más. Es decir, estamos llenos de lo que es nuestra prioridad en la vida, de qué es lo más importante para nosotros. Es decir, si alguien podía pues vaciarte y ver qué es lo que sale es de que estás lleno. ¿Sí? Si tú estás lleno de una serie de cosas del mundo, no vas a poder estar lleno del Espíritu Santo. Tenemos que llegar a este punto en nuestras vidas en que decimos que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Es un sometimiento a Dios en que decimos, pues lo más importante para mí es hacer la voluntad de Dios, es llenarme de la palabra de Dios, es llenarme de servir al Señor.
Entonces, las personas que vemos en la palabra de Dios, en Hechos, que estaban llenos del Espíritu, no es que de pronto eran llenos del Espíritu, es decir, así estaban viviendo. El mandato de ser lleno del Espíritu Santo es momento tras momento tras momento, es sed continuamente llenos del Espíritu. No es que debe ser en unos momentos cruciales, no, cuando vamos a predicar, no. Es todo el tiempo en que debemos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son algunos resultados de la llenura del Espíritu? Y eso es lo que vemos en los versículos 19 y realmente hasta el capítulo 6 vemos resultados. Pero vamos a ver los que tenemos en este pasaje. Déjame mencionar los tres muy brevemente primero, porque es muy interesante ver. Primero, un corazón que alaba al Señor. Un corazón que alaba al Señor, es decir, un corazón gozoso, como vamos a ver. Es decir, eso habla de nosotros mismos. Segundo, un corazón agradecido con el Señor. Entonces, esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y luego, una actitud de sometimiento hacia los demás, que habla del esposo, esposa, familia, todo eso, ¿sí? Que tiene que ver con nuestra relación con todos los demás. Es decir, los resultados de ser lleno del Espíritu Santo afectan a nosotros interiormente, afecta nuestra relación con Dios y nos afecta nuestra relación con todos los demás. Primero, es un corazón que alaba al Señor. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. ¿Saben que cantar y alabar al Señor es un reflejo del gozo? Es un reflejo del gozo. Santiago 5:13 dice: ¿sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, espero que sí, de que estás pensando en el Señor, estás pensando en sus bondades y de pronto te brota de ti una alabanza, está en tu mente y estás cantando. Este debe ser lo que sucede con nosotros, ¿sí? De que estoy agradecido con el Señor y una alabanza brota. Es un reflejo del gozo, porque si estamos llenos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, que es gozo, debe salir de nosotros. Todo esto de la música y de cantar y alabar al Señor es un tema mayor en sí mismo. Tenemos todo el libro de Salmos, tenemos muchos momentos en las Escrituras donde vemos al pueblo de Dios alabando, cantando al Señor por el gozo y por agradecimiento. Uno de los primeros fue cuando Israel fue librado de la esclavitud y del Mar Rojo. Después de cruzar el Mar Rojo, ¿qué hicieron? Cantaron, sí, grandemente. Dios ama la música. Dios ama la música. Y en Apocalipsis, podemos ir al final, vemos de que los 24 ancianos están cantando un cántico nuevo. Vemos una gran multitud que nadie puede contar, que están clamando a gran voz y alabando al Cordero. Y en Apocalipsis 14:3 vemos los 144,000 cantan un cántico nuevo también. Es decir, un coro enorme. Salmo 95:1 dice: vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamemos a Él con salmos. El canto que alaba al Señor proviene o procede de un corazón gozoso porque está lleno del Espíritu. Hermanos, yo creo que a veces tal vez no llegamos preparados aquí a nuestra reunión.
Porque la primera cosa que hacemos es alabar al Señor. Si tú no habías pasado por lo menos parte de la mañana pensando en por qué estás agradecido al Señor, en qué es lo que el Señor ha hecho por ti, pues tal vez vas a llegar aquí y vas a decir las palabras, pero como que sin corazón. No debemos cantar sin corazón. Es decir, nuestro cantar debe ser el reflejo de un corazón gozoso, un corazón lleno del Espíritu. Yo quiero animarles, por lo menos los domingos, que piensen un poco en el Señor antes de venir y que vamos a cantar al Señor con gozo. Y si lo puedes hacer los domingos, pues que lo hagas, que lo hacemos todos los días también, ¿verdad? Entonces, uno de los resultados de la llenura del Espíritu, y hay muchas, aquí Pablo menciona 3, ¿sí? Un corazón que alaba al Señor. El segundo es un corazón agradecido con el Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Debemos ser personas agradecidos todo el tiempo. Cuando Jesús sanó a 10 leprosos, leemos en Lucas 17:15 que solo regresó uno, pero este uno dice que al ver que había sido sanado se volvió glorificando a Dios en alta voz. Bueno, en alta voz como que no le da justicia a la palabra, es decir, él estaba gritando, ¿sí? Con voz fuerte. Él estaba alabando al Señor con voz fuerte. Hermano, ¿es tu vida caracterizada por agradecimiento al Señor o por la queja? Es decir, pues si estás quejando, pues pienso en las 2 espías que Moisés envió a espiar la tierra de Canaán. Josué y Caleb vinieron y ellos estaban enfocando en lo que Dios había hecho por nosotros y en el poder de Dios y en las promesas de Dios. Los otros 10, ¿en qué estaban enfocando? Ay, que esto va a ser difícil, pues ellos son más grandes que nosotros y no podemos hacerlo. Es decir, tenían una mentalidad completamente diferente porque estaban enfocándose en cosas completamente diferentes. Igual estos que estaban pensando, no podemos, pues se rebelaron contra Moisés, contra Dios, vez tras vez tras vez, quejándose de la comida, de la falta de agua, de que estaban en el desierto, de que no tenían ni ajo ni cebollas para poner más sabor a su comida. Yo no sé ustedes, yo creo que sería difícil vivir 40 años comiendo lo mismo. Si nosotros después de 3 días de comer lo mismo ya estamos hartos. Yo no sé. Pero Dios quiso agradecimiento de ellos porque Él les proveyó maná del cielo. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Ministerios de Gracia y Verdad, con los pastores Paco Aguirre, David Roberts y Alejandro Martínez. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.